Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos, amén. Bueno, qué privilegio otra vez tener ese gozo de poder compartir la palabra, de poder compartir el mensaje del Señor y sobre todo aplicarlo. Algo muy importante cuando Dios, porque no es el pastor, no son los líderes quienes lo designan a uno, sino el Señor. En mi caso particular es que me gusta compartir lo que ya he experimentado. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno puede, no me designaron para la prédica, ¿qué doy? ¿Qué tengo por aquí? Y se vuelve como una prédica de catálogo. No sé si me hago entender. Y entre más uno lo experimente, mucho mejor, porque Dios te ha hablado. De hecho, ahorita que llegaba de la empresa, estamos teniendo unas charlas con una persona que conoce la palabra, que nos motiva con base a la Biblia a ser mejores. Entonces hubo una frase que se me quedó muy particular que decía que cuando hay desconocimiento de la verdad, nos hacemos esclavos de la mentira. Muy, muy válido. Cuando hay desconocimiento de la verdad, nos hacemos esclavos de la mentira. En ese orden de ideas, me ha estado pasando algo muy interesante. No sé si ustedes han visto que en el transcurrir de esos últimos meses, sobre todo este año, han salido una cantidad de cosas de líderes cristianos, desafortunadamente también, y de personas que dicen cosas y uno ve como ciertas personas que conocían o conocieron o no conocen de Dios se volcan en torno a eso. Y uno lo ve muy claro, por ejemplo, y no estoy diciendo que sea malo, con los famosos partidos de la selección. La gente usa como apartarse de la realidad. No sé si ustedes lo ven así. Como que esto que yo estoy viviendo y sintiendo me baja el telón de la realidad actual. Una realidad que no es alentadora, que el mismo Señor Jesucristo dijo: tendréis aflicciones mientras esté en este mundo. Pero definitivamente lo que nos acerca a la Biblia, lo que nos acerca al Señor, es su conocimiento. Entonces, en esta tarde, yo quiero que por favor hablemos de un tema muy interesante que a mí me tocó mucho. Y ese tema lo encontramos en Efesios. Entonces vamos por favor a buscar el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Acontece que en la iglesia de Éfeso, para contextualizar la palabra, ellos eran una iglesia que hacían muchas cosas. Dice la Biblia en Apocalipsis, cuando habla de los efesios, que ellos hacían muchas cosas para Dios. Ellos hacían cultos todos los días, ellos servían en la iglesia, ellos alababan al Señor, tal vez hacían obras sociales, y Pablo les dice: está muy bien que ustedes se hayan esforzado en hacer así. Está bien en que ustedes asistan todos los días a la iglesia, a la célula, en que asista usted a varones, en que asista usted a damas, en que asistamos a jóvenes. Pero hay algo que ustedes han dejado. Miren el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. De hecho, Efesios, el primer capítulo, es un pasaje muy, muy profundo,
porque nos invita a conocer todas las cosas que en Cristo nosotros tenemos en el momento que lo aceptamos a Él. Cuando tenga la oportunidad de estudiar Efesios, hágalo porque es un libro muy interesante. Miren lo que dice aquí, espíritu de sabiduría. El título de la prédica es Buscando el conocimiento y la sabiduría de Dios. Buscando el conocimiento y la sabiduría de Dios. Aquí Pablo no desconocía lo que ellos hacían, no desconocía lo que ellos servían, no desconocía su labor, no desconocía, si ustedes leen el 17, dice que ellos, el 16, perdón, dicen que ellos tenían amor y tenían fe. Eso es súper importante, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca a Él tiene que creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan, dice la palabra. Pero el Señor y el Espíritu Santo nos introduce a esta frasecita que es fundamental, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo en mi celular tengo la aplicación de Twitter y la aplicación de la revista Semana y de la BBC, que es un noticiario de Londres, y a uno día tras día les llegan noticias, descubrimientos, y que por acá dijeron que descubrimos tal cura y que se hizo un estudio. Si ustedes observan, estamos en la era donde hay demasiada información. Nos metemos en un clic a Google y encontramos. Yahoo Respuesta, las preguntas más absurdas que ustedes quieren hacer, se las responde. Usted le pregunta al aparatico ese en Google Now, ¿qué hora es? Y te aparece la hora. Hay demasiada información. El problema es, no sabemos qué hacer con tanta información. No sabemos qué hacer con esa información. No hay desconocimiento, pero no sabemos cómo manipularla. No sabemos cómo tratarla. Y esto es algo interesante, porque cuando uno acepta a Cristo, resulta acontece que uno va desarrollando algo que no tiene, que es la sabiduría. Yo quiero que por favor nos remitamos a Oseas, al libro de Oseas 4:6. Está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Oseas 4:6. Mi pueblo, un pasaje muy conocido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice la actualidad hoy en día? Miren, hoy no hay una directriz firme. No sé si han estado atentos al referendo que se quiere hacer, a la recogida de las firmas que se quiere hacer en torno a la adopción gay, de matrimonios homosexuales, que se quiere recoger 3 millones de firmas por creo que la senadora o esa política Vivian Morales que queremos derrumbar eso. Entonces, si ustedes se han dado cuenta también el problema gravísimo que hay con la falta de agua en Cali, y no es porque no llueva, es porque en los farallones hay minería ilegal. Entonces, estos líderes que están allá no tienen el conocimiento. Ahora, vámonos para acá. En nuestra familia, ¿quiénes están al tanto de los muchachos? El internet, las redes sociales, los amiguitos. Ellos hacen lo que bien les parece. Hay una confusión total, un caos total. Pero vamos a hacer una división aquí muy interesante. Resulta que si ustedes observan, vámonos otra vez por favor a Efesios 1, vamos a mirarlo con lujo de detalles, porque es bien interesante. Hay 2 palabras fundamentales. Efesios 1, 15, 16, el 17. Nos habla de la sabiduría y el conocimiento de Él. Ahora, recordemos que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y parte en arameo. Que cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que estudiarla sistemáticamente y no estudiar un pedacito por acá, porque entonces uno se vuelve loco, no entiende y obviamente rogar al Espíritu Santo que le hable.
Aquí la palabra conocimiento significa Sofía en el griego. Sofía, que simplemente es saber. Pero acontece que nosotros podemos hacer una relación con el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde lo encontramos? Lo encontramos en Proverbios 8. Vamos a buscar Proverbios para explicar lo que dice aquí. Proverbios 8, 11. Proverbios 8, 11. El capítulo 8 de Proverbios nos habla de la sabiduría desde el principio. Dice el Antiguo Testamento que el Señor con sabiduría inclusive fundó la tierra, que hay unas medidas, la inclinación de la tierra, la naturaleza, el clima tiene unas medidas perfectas. Bueno, ¿lo tienen? Dice, porque mejor es la sabiduría que ¿qué? Que las piedras preciosas. Y todo por cuanto se puede desear no es comparable con ella. Resulta que el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia son tres palabras diferentes. Son tres palabras diferentes que se nos revela cuando nosotros, escúchenme bien, cuando nosotros queremos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes leen bien, Pablo estaba rogando a los hermanos de Éfeso que Dios les diera espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que uno obtiene cuando uno lo desea en Cristo. Sí, nosotros aceptamos a Cristo, muy bonito, somos salvos de la ira de Dios y vamos a estar y tenemos una vida eterna en Cristo. ¿Amén? ¿Lo creen así? Amén. Pero otra cosa es, yo cómo cojo ese conocimiento y lo aplico a mi vida. Yo qué tanta valía le doy eso en mi hogar. Yo qué tanta valía le doy cuando me presentan un negocio. Yo qué tanta valía le doy cuando de pronto tengo algo en mi mente y lo quiero desahogar y no es el momento. Entonces vamos a empezar a hacer la correlación. Dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Resulta y acontece que Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo después del Señor Jesucristo, él comparó la sabiduría con las piedras preciosas. En la Biblia nos hablan de 12 piedras preciosas. Para los que los quieren buscar más adelante, está en Apocalipsis 21, 19, 20. No lo vamos a ver aquí por tiempo. Pero está en Apocalipsis 21, 19 al 20. Que actualmente son piedras que existen. Les voy a nombrar algunas de ellas. Las esmeraldas, por ejemplo. El zafiro. Son piedras que son muy costosas. De hecho, algunos celulares hoy en día vienen hechos de zafiro. La pantalla por detrás y por delante están hechos de zafiro para que no se raye el lente de la cámara y es muy resistente. Y son muy costosas hacerlas, son muy costosas pulirlas. Son muy costosas pulirlas. Cuando él compara piedras preciosas, se refiere a todo lo que uno pueda ver brillante por afuera, pero que su contenido puede estar falso. Si ustedes se ponen a buscar las piedras cuando estén en sus casas, estas piedras por dentro son tan frágiles que se pueden romper con solo pisarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que a nuestro parecer son verdaderas, que a nuestro parecer es lo que yo pienso, es lo que yo quiero hacer. No, es que entonces me dan una sugerencia y yo hago lo que yo creo. Yo manejo a mis hijos de tal forma. Yo manejo los negocios de tal forma. Yo me relaciono con la gente de tal forma. Entonces ahí empezamos a hacer lo que nosotros queremos y lo que nos es contrario y lo que nos dice Proverbio 8:11. Y todo y cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Absolutamente nada. Resulta que la palabra sabiduría aquí en el Antiguo Testamento, recordemos que significa, esto ya lo hemos conversado una vez, que significa cuando yo aplico algún conocimiento y lo tomo para mi vida. Viene el hebreo homak, J-O-M-A-K, homak, que significa tomar una decisión en el momento oportuno con el conocimiento que Dios me dio. Ahora, vámonos por favor a Proverbios 2:6.
para que sigamos indagando en esto. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y inteligencia. Aparecen otras dos palabras fundamentales: conocimiento e inteligencia. Resulta que la palabra inteligencia viene del hebreo bim, en ese pasaje, bim, B de Bogotá y latina N, bim, que significa entender algo. Eso significa inteligencia, entender, no más, entender. Y la palabra conocimiento, que es la que más nos atañe en esa tarde, significa yada, en el hebreo, yada, Y-A-D-A, yada, que significa un conocimiento, una información que viene con base a una experiencia. En este caso, un conocimiento, un saber que viene con base a una relación íntima, orgánica y dinámica con el Hijo del Hombre. O sea, con Jesús. Interesante, muy interesante. Saber por observación y reflexión, saber por experiencia, saber lo que uno aprende y puede expresar. Entonces miren por qué uno tiende a confundir esas cosas: sabiduría, conocimiento y la inteligencia. Es fundamental. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar otra cosa súper importante. Y de su boca viene el conocimiento. De su boca. Y yo me hice esta pregunta y sonará tal vez un poquitico, bueno, ¿usted para qué se la hizo? ¿Por qué dice de la boca? ¿Por qué no dice de su mano? ¿Por qué no dice de su oído? ¿Por qué no dice de sus actos? ¿Por qué dice de su boca? ¿Qué nos quiere decir la Biblia ahí? Recordemos que el Espíritu Santo no deja nada al azar. La palabra boca significa mandamiento. P-E-H en el hebreo, mandamiento. Entonces lo que nos dice la Biblia aquí es porque Jehová da la capacidad para entender las cosas y de su mandamiento, de su ley, de su escritura, proviene ¿qué? La intimidad, o sea, el conocimiento, y la inteligencia, o sea, la capacidad para entenderlo. ¿Vamos bien? Bueno, esto es simplemente la introducción. Ahora, ¿qué nos quiere decir entonces este pasaje? Primero, Dios clarifica nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, algo que me está pasando y que me está tocando mucho es que no importa qué tantas cosas uno haga, porque a veces nosotros creemos que el venir a la iglesia, que el servir acá, que obviamente la Biblia dice que el que no sirva, pues entonces que se aparte. Y también el mismo Señor Jesucristo dice que el que quiera ser el más grande del reino de los cielos tiene que servir. Pero definitivamente no hay nada como tener intimidad y comunión con Dios. Y eso es lo que nos está pasando últimamente. Por eso hay tantas cosas afuera, por eso hay tantos problemas en nuestro hogar, porque no levantamos un altar familiar con Dios. Porque no vamos cada mañana, cada noche, no sé, el espacio, porque la Biblia dice en Salmo 51, 55, 11, de mañana, de tarde y de noche te buscaré. No estamos levantando el altar para Dios, inclusive para nuestra familia. Cuando el Señor venga, lo primero que nos va a preguntar es, ¿cuánto tiempo pasaste conmigo escuchando mi palabra? ¿Cuánto tiempo pasaste conmigo dando testimonio? Y eso a veces no lo estamos haciendo, y me incluyo yo a mí. Nos perdemos, como dice el apóstol Pablo, nos perdemos en el negocio de la vida. ¿Qué es el negocio de la vida? El trabajo. Y no recordamos que si somos administradores, si somos arquitectos, si somos médicos, eso es simplemente el medio por el cual Dios nos usa. Y que donde estamos, Él tiene un propósito para con esas personas. Y algo que me constriñe mucho es lo que le dijo Dios a Ezequiel. No recuerdo en qué capítulo está. Y le dijo, porque recordemos que Ezequiel fue un profeta que Dios le mandó al pueblo de Israel, y Dios le dijo a Ezequiel, usted
es responsable de lo que le pase a esa gente. Entonces él dijo, ¿cómo así? Pues que ellos no quieren escuchar. Y Dios le dijo, si usted va y ellos no escuchan, la sangre de ellos tú has librado. Pero si usted no va y no hace lo que yo le digo, la sangre de ellos, o sea, si esa gente se pierde va a ser su culpa. Eso es tremendo, porque eso vale hoy en día también. Vale en nuestra familia, con nuestros hijos, vale en nuestro trabajo, vale con la persona que se te acerca y te pide una moneda. Es que eso es pavicio. A mí qué me interesa que sea pavicio. Usted tiene que cumplir con lo que dice la palabra. Ahora tampoco es que nos vamos a volver legalistas, ¿no? Porque eso hay muchas personas legalistas. Y que si toma o no fuma o no baila. No, hasta mismo el apóstol Pablo dijo que nadie les diga nada cuando ustedes hagan sus fiestas. Que todo sea para el Señor. Y si comemos o dejamos de comer, es para Cristo. Amén. ¿Quién es responsable de que esas sillas estén llenas? No es el pastor Rogelio, no es la pastora Eugenia, no, los líderes. Somos nosotros, de que esas sillas estén llenas. Que es muy difícil, porque es que yo trabajo todo el día. Bueno, ¿usted qué está haciendo y yo qué estoy haciendo en el trabajo? Hay una cosa que a mí me daba mucho en la cabeza, y es que yo no entendía y discutía mucho con Dios, porque yo soy fisioterapeuta y estoy trabajando en un lugar donde yo no estoy desarrollando mis capacidades que aprendí durante 5 años en la Escuela Nacional del Deporte, donde yo me gradué. Pero un tiempo para acá he entendido por qué Dios me tiene allá. Gloria a Dios. Porque uno ve tantas cosas con esas estudiantes. Uno ve gente que se va sin comer. Uno ve gente que le dan hasta cuchillo. Y es que así es. Uno ve gente allá con una cantidad de problemas. Uno habla de la palabra, gloria a Dios. No me glorío nada porque todos estamos llamados a servir. Y cómo cambia y cómo toca a Dios esas vidas. Entonces uno va entendiendo el lugar donde está. Hay veces uno le pide un trabajo a Dios, Señor, dame un trabajo, y te lo da y te olvidas y ni siquiera a la reunión vuelves. Ni siquiera te levantas ya por la mañana porque es que estoy cansado de trasnochar. Hay veces nos acercamos más a la bendición de Dios que al Dios de las bendiciones. Y cuando nosotros leemos este pasaje de Efesios, nos damos cuenta que a lo que a Dios le interesa es el tiempo de comunión con Él. Lo que a Dios le importa es cuánto del día, media hora, 20 minutos, no sé, lo que tú gastes, estás en la presencia con Él. Estamos. Y eso va también para los muchachos. Si nosotros decimos, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, los jóvenes? Tiene que ver mucho. Porque si nosotros estamos aquí y creemos que Parecedito Pérez allá afuera, que el Twitter, que el Facebook, que ver videos en YouTube nos van a traer cosas buenas, estamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Yo exhorto mucho a las estudiantes porque ellas mantienen mucho tiempo en ese celular, chateando y chateando y chateando. Comprobadísimo, el 80%, es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, junto con otro instituto psicológico que no recuerdo cómo se llama. El 80% de los celulares y el uso que se le da es obsoleto. Se gasta para chatear, para mirar videos pornográficos o para mirar bobadas en internet. El otro 20% es para personas que tienen sus negocios, empresarios, docentes, personas que necesitan un smartphone. Imagínense. ¿Todo eso por qué? Porque no queremos aceptar que toda la sabiduría proviene de aquí, de la aplicación que tenemos con la palabra. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería compartirnos. Y el rey Salomón nos quería compartir aquí. Ahora, Dios clarifica nuestros pensamientos por medio de su palabra. ¿Y lo encontramos en dónde? Vamos a buscar Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículos 11. Leamos primero el 11. El 11, porque vamos a leer el 11, el 14 y el 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué le había dicho Dios a los israelitas en el 30:10? Simplemente les había ofrecido, bueno, aquí está lo que yo les he dicho en mi palabra y aquí lo que ustedes quieren hacer.
Ustedes verán si quieren hacer lo que yo les digo o si no quieren hacer lo que yo les digo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, van a ser bendecidos. No significa tener solamente plata, sino tener toda la confianza y saber el propósito a que fuimos llamados. Y por aquí, pues, a ustedes les va a ir mal. Eso les había dicho. Entonces ellos dijeron, no, ¿cómo es posible? Esto es muy duro. Entonces Dios les dice, porque este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil ni está lejos para ti. El 14, vámonos al 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, o sea, la boca de Dios, o sea, el mandamiento. En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cuando nosotros somos o tenemos pensamientos en nuestra mente, ¿qué es lo que lo retira? Como dijo Josué, reflexionar en la palabra, o sea, memorizarla. Hay que darle gracias a Dios que aquí en la iglesia se dan estudios bíblicos y que en el mismo estudio bíblico nos exhorta a que debemos memorizar la Biblia. ¿Cuántos versículos nos aprendemos por lo menos al mes? Yo creo que muchos nos salimos de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo el Señor llena nuestra mente de su palabra? Hay que aprendérsela. Si nos aprendimos 5 años de libros de anatomía, de cálculo 1, de diseño, plataformas, ¿cómo no vamos a memorizar su palabra? Dios clarifica nuestros pensamientos cuando nosotros memorizamos su palabra. Cuando nosotros la leemos, no solamente, Señor, te doy gracias. Que tocó hoy, no, este mes están hablando de la deidad de Jesucristo, vamos a leer Juan 1, 1 al 4, y el verbo se hizo carne, bla, 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 y me fui, amén. No, hay que sacar el espacio para entender lo que dice la palabra, para el mensaje práctico. ¿Qué quiere que el Señor haga en mi vida? ¿Qué cambios quiere que yo haga? ¿Qué cambios que quiere que haga Él con mi familia, con mis hijos, con mis empleados, con la gente que está en la calle, en la iglesia? ¿Qué quiere que haga Él? Y el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les debía de dar. La palabra de Dios, aparte de clarificar nuestros pensamientos, trae con nosotros esa paz que dice el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz le añade días a nuestra vida y un propósito. Y se está viendo. Hay personas que cuando levantan la cabeza y ven el mundo y dicen no hay nada por qué vivir. Jóvenes de 15 años suicidándose porque no hay nada por qué vivir. Uno a los 15 años se supone que tienen la vida por delante, por favor. Pensamientos de suicidio de niños de 9, 10 años. Y como nos compartía la otra vez el hermano Freddy, en el psiquiátrico el 60% de los que hay allá son adolescentes, entre los 11 y los 17 años. Están locarios. ¿Por qué? Porque ya no quieren vivir. Porque ya no ven nada. Porque ya no ven luz. Y nosotros que somos la luz del mundo, dice la Biblia, estamos sentados, esperando a que nos caiga. Pero otra vez que el Señor dijo, id y hacer los discípulos. No dijo, esperan que los discípulos vengan aquí y ustedes si quieren los atienden. No, dijo, id y hacer discípulos. Entonces tenemos, Dios clarifica nuestros pensamientos por medio de su palabra. 2, necesitamos mantener una comunión clara con Él a través de la oración. Necesitamos mantener una comunión clara a través de Él con la oración. Regresémonos a Efesios 1, 17. Bueno, leámoslo el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando el Señor nos muestra algo, se vuelve una comunicación de doble vía. Él habla con su boca, nosotros escuchamos. Y nosotros no sabemos manejar la comunicación. No la sabemos manejar. Y lo vemos mucho entre nosotros mismos. Estamos con un amigo, con el hermano, con alguien conversando y no ha terminado de hablar y usted ya está pensando qué decirle. O estamos pensando qué decirle. O cómo contraargumentarle.
Y en mi labor como docente uno ve que muchos estudiantes se argumentan y empiezan a... Y yo les digo, ¿ya? ¿Me vas a dejar hablar? Una de las falencias de la comunicación es no saber escuchar. Por eso Dios nos hizo con dos orejitas, para poder escuchar. Y dice el proverbio que uno tiene que ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar. No estamos escuchando, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ¿otra vez nos dicen lo mismo? ¿Otra vez el Señor nos habla lo mismo? Pero yo lo había escuchado hace rato. Si el Señor habla lo mismo una y otra vez, es porque no lo estamos haciendo práctico. Así de sencillo. Es que otra vez, pues el pastor hace 8 días lo dijo. Y lo dijo el hermano tal, yo lo escuché en tal cadena. Es porque no lo estamos haciendo. O sea, ¿cómo es posible que 5 personas legislen que una pareja pueda adoptar a un niño? ¿Cómo es posible eso? Es porque en Cali las iglesias cristianas no nos hemos hecho sentir. Y uno ve que el SENA hace manifestación por el HIV, Univalle hace manifestación, todo el mundo hace manifestación. Y nosotros nos manifestamos, nos reunimos para orar poco. Porque no nos gusta, hay veces estamos muy cómodos. Y esto también a mí me ha dado mucho. Servimos en la iglesia, estamos en la célula de jóvenes, Diego viene de vez en cuando, predica los sábados. Entonces nos ponemos como en una meseta y nos sentimos tan cómodos ahí sentaditos. El Señor nos bendeció, buen trabajo, buena familia. ¿Y el resto? ¿Para cuándo? Dice la Biblia en Hechos que todos tenían las cosas en común. Y que ellos se compartían, la iglesia del primer siglo, y que oraban juntos unánimes. Por eso, esos martes de ayuno, a mí me daba tristeza, 4 personas aquí en la iglesia los martes de ayuno, desaprovechando esa oportunidad de oración. El apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. El Señor Jesucristo nos dice, el diablo está como león rugiente, porque Cristo pudo soportar 40 días en el desierto y el diablo le mostró de todo, porque dice que Él estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y porque estaba lleno del Espíritu? Porque había orado, y porque no solamente ayunar es dejar de comer, sino entregarse y entregarle el tiempo a Dios también. Nos falta oración, hermanos, y yo me meto ahí también porque nos falta unirnos en oración por nuestra ciudad, por las cosas que están pasando. No sé si se recuerdan hace algunos años la caminata que se hizo y que orábamos y todo eso con otras iglesias. Algunos fuimos. Nos faltan esos espacios, los hemos dejado perder, porque nosotros estamos llamados para eso, para que los demás vean la luz de Cristo, para que los demás vengan al conocimiento de la palabra de Dios y tengan argumentos. Si de pronto viene un mormón y le dice, eso es mentira, que Cristo es así, nosotros todos somos Dios y tenemos la facultad de ser dioses, ¿usted tiene los argumentos de cómo decirle que no es así? Si viene un testigo de Jehová y le dice, el Espíritu Santo es una fuerza, ¿usted tiene la capacidad? ¿Yo la tengo? A veces nos quedamos cortos y nos terminamos de pronto yendo atrás de él. Ay, no, sí tiene razón, y me voy atrás. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en Oseas lo dice, mi pueblo pereció por yada, o sea, por falta de comunión conmigo. Y cada día perecemos, cada día eso se va a poner peor. Tercero, por favor vámonos al Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro y de poco poder, de mucho poder. ¿Y su entendimiento es relativo? Infinito. Infinito. Tercero, Él es la fuente de todo conocimiento e inteligencia y quien nos da la fuerza para aplicar toda su sabiduría en nuestra vida. Recordemos que la sabiduría simplemente es aplicar esa intimidad que nosotros tenemos. Mateo 6:6 dice la Biblia que cuando nosotros queremos orar al Padre hay que cerrar la puerta. Y tu Padre, que te ve en lo íntimo, que sabe cada uno cómo somos, responderá en público. Hay veces venimos con muchas cosas en la cabeza. Hay veces que pagar servicio, que tengo que entregar este informe en el trabajo, que esto y lo otro, y dejamos la puerta abierta. Eso, ¿saben? Tiene un símbolo
ese es cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta a las preocupaciones. Ahí no dice que Dios la va a cerrar. Si quieren pueden buscar Mateo 6:6. Ahí no dice, y Dios va a cerrar la puerta y usted va a entrar y va a orar. Es un verbo, es una acción. Dice, cierre la puerta. Venimos con muchas cosas en la mente, muchos pensamientos preconcebidos. Pero ¿y por qué hace Dios esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren 200 niños? ¿Por qué matan a 200 niños en Siria? Y si Dios hace eso, ¿por qué se mueren cada día 2 personas de desnutrición en Colombia? Entonces, cuando viene con todos esos pensamientos, uno no deja que Él le hable. Y recordemos al profeta Elías, que cuando después de matar y que Dios le permitió la oportunidad de matar a 850 profetas, se fue corriendo, porque le iban a matar y se metió en una cueva. Y dice la Biblia que escuchó el fuego y no, ahí no estaba Dios. Dice que escuchó un viento que quebraba todas las rocas, no estaba Dios. Dice que sintió un terremoto, tampoco estaba Dios. Y entonces, dice la Biblia que sopló. Y ahí estaba el Señor. ¿Qué significa esto? Que en la calma está el conocimiento de Dios. Cuando cerramos la puerta a todas esas preocupaciones, esas ansiedades, ese diagnóstico médico, es que usted tiene cáncer y se va a morir. Nos compartía una hermana del norte que el médico hace algunos meses le había dicho, es que usted tiene un tumor ahí, posiblemente sea cancerígeno. Y ella dijo, yo me apropié de la palabra, yo le reclamé las promesas al Señor. Y hace 15 días dio testimonio. El médico no sabía cómo, pero nosotros sabemos cómo. Cristo había hecho un milagro ahí. No tenía nada, ni siquiera las masas las tenía. ¿Eso quién lo hace? El Señor. Dice la Biblia que el reino de los cielos no solamente consiste en palabras, sino en poder. Y que solamente los violentos arrebatan las promesas. Es la fuente de todo conocimiento infinito. Podemos venir a preguntarle a Él todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, todas esas penurias, todos esos interrogantes. A mí me apasiona mucho el estudio de la Biblia en la parte científica, porque corrobora, por ejemplo, la tierra, corrobora, la misma Biblia habla del ciclo del agua, habla de cómo se forman las nubes, habla de la economía, y son cosas que están aquí y uno dice, eso no está ahí, y está todo, cosas que uno cree que, no, eso no está ahí, pero sí. Lo importante, cuarto, la importancia de buscar la sabiduría. La importancia de buscar la sabiduría, pero resulta que hoy en día hay una diositis por todo lado. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. El sicario cuando va a matar a alguien se echa la bendición, le da un beso al dije. ¿Cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dice la Biblia que hasta el diablo cree, pero él va más allá, tiembla. Y ese temblar es porque reconoce la autoridad. Todos creen en Dios de alguna u otra forma, pero ¿a qué Dios le están creyendo? ¿Usted le cree al Dios vivo o al Dios de este siglo? ¿A quién le cree usted? ¿Le cree al Dios verdadero o le cree al otro Dios? Al Dios dinero. Entonces si no vemos en nuestra cuenta que hay 2 o 3 milloncitos, se nos acabó la felicidad. Si vemos que la casa por dentro está sin repellar, se nos acabó la felicidad. Se nos acabó todo. ¿En qué Dios estamos creyendo? La importancia de buscar la sabiduría en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que solamente a través del nombre de Jesús hay poder. Hay un relato que dice en la Biblia que había una persona, no recuerdo cuál era su nombre, que tiene que ver con el apóstol Pablo, que echaba fuera demonios en otro nombre. Y esos demonios no se iban porque no tenían autoridad las personas que echaban fuera demonios, porque no lo hacían en el nombre de Jesús. Y lo vemos aquí, Colosenses 2, 1 al 4, por favor. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que era una de las iglesias que Pablo había fundado,
y por todos los que nunca han visto mi rostro, se refería a Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y ¿qué? El conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿En quién está toda la sabiduría de Dios? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Hay mucha gente que se sienta a leer la Biblia como un libro más, y lo vemos mucho. Eso no se entiende como un libro de matemáticas, o uno de álgebra, o uno de anatomía, que uno le echa cabeza, estudia, como sea, se traga eso y lo entiende. Esto es a través de la palabra que el Hijo de Dios nos dijo. Inclusive el apóstol Pablo habla en Hebreos, que antes Dios hablaba por la ley y por los profetas. Ahorita nos ha hablado a través de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que reconocer la importancia de la sabiduría en el nombre de Jesús. El mismo pastor nos dio días pasados una predicación en el nombre legal de Cristo. Todo lo que tenía uno legalmente, solamente por creer y seguir en Cristo. Y uno de esos es los tesoros. Entonces ahí concatena con Efesios para que la revelación, los tesoros. Un tesoro no ha sido descubierto, ¿cierto? Un tesoro no ha sido descubierto. Y algo revelado está bajo un velo. ¿Quién los tiene? Cristo. Y del conocimiento. De la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ligeras palabras, pensamientos que vienen a la mente de uno. Eso no es así. Hagámoslo de esta forma. Mi esposa, que tuvo la oportunidad de laborar allá en una empresa de comercio exterior, me decía que llega tanta mercancía, tanta que ni la DIAN tiene la certeza de cuánto llega. Llegan containers. Por ejemplo, ella me comentó que había unas cajas grandísimas, como el grande esta mesa. En la factura dice 1000 de ese artículo. Vamos a poner un ejemplo: pantallas para celular, protectores. 1000 pantallas para celular, dice en la factura. Pero iban a ver y hay 4000. ¿Qué está pasando? Contrabando. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Entonces, si yo lo meto así, puedo tener más plata. Y es algo que usted dice, no, pues sí es cierto, y a nadie le afecta, porque igual le estoy pagando el impuesto al gobierno, y yo me estoy quedando con 3000. ¿Cuánto vale cada pantalla? 5000 pesos. Multiplique. Televisores de 3 millones de pesos en 700,000 pesos de 47 pulgadas. Y los pasan así. Se hacen los ciegos y pasan así. ¿Por qué? Porque en su mente se dejan persuadir. O sea, saben que están haciendo mal, pero dicen, no, ellos tienen mucha plata, eso no les va a afectar al gobierno. Y nos damos cuenta que nos robamos somos nosotros. Como el día del partido de Colombia, a mí esto me sacó mucho el enojo. ¿Cómo es posible que casi 127 congresistas hayan decidido ir a ver el partido de Colombia en vez de ir a mirar cómo hacemos leyes, a ver qué hacemos? Eso es absurdo. Eso nomás pasa aquí. Fueron 2 a decir, no, ellos no van a venir, nosotros también nos vamos para allá. Y salieron de 30 millones, 35 millones mensuales. Y el pueblo no dice nada. Y la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento. Pasar más tiempo con el Señor. Dolernos de lo que pasa alrededor. Bien, para finalizar, busquemos por favor los Salmos 16, Salmo 16, 7 al 11. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo y así hasta que llegamos al 11. Bueno. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre.
un salmo muy conocido. Miren lo que dice el 7. Bendeciré a Jehová, que me ¿qué? Aún en las noches. Me enseña mi conciencia. Me enseña mi conciencia. Miren lo poderoso que es meditar en la palabra. Miren lo poderoso que es tomar esas palabras y hacer la vida en nuestra vida. A Jehová he puesto de vez en cuando delante de mí. Siempre. Cuando tenemos una dificultad, ¿qué hacemos? Ay, pastor, dé un consejo, ore por mí. Hay veces los cambios los tenemos que hacer nosotros. Los tenemos que hacer nosotros. Sí, los pastores están para ayudarnos, los líderes, los siervos, líderes. Pero muchas veces el cambio está en nosotros, en la actitud con que afrontamos las cosas. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. El 75% de las enfermedades a nivel mundial son de tipo psicológico. Y aquí está la explicación. ¿Por qué? Porque no saben en qué confiar. El dólar sube, el dólar baja, el barril de petróleo WTI para Colombia de referencia vale $50 hoy, mañana vale 60, pasado mañana vale 55, todo está por las nubes. Si ustedes observan, ya uno no hace el mismo mercado con tanto dinero, sino que vale más. Entonces ellos dicen, chanfle, no pueden dormir, pastillas. Lo que es América del Norte y Europa son los sitios donde más se venden antipsicóticos y se venden también pastillas para dormir. Ya no hay calma. Las personas no saben qué hacer. Nosotros tenemos la sabiduría para llevar a esas personas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor siempre nos va a indicar el camino correcto. Hay veces que uno quiere hacer las cosas y dice, por ahí no, Diego. Le prende la lucecita amarilla. Por ahí no. Y cuando uno ya va a traspasar la roja, ya depende de uno si traspasa esa línea. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. No importa lo que estés haciendo, no importa si en mi caso estudié para fisioterapia, pero estoy siendo profesor o docente. Dios tiene un propósito para eso que estás haciendo. Y nos dará el gozo necesario para que eso que estamos haciendo no solamente nos llene a la gente, sino que a nosotros también. Y recordemos que hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lugar. Porque la Biblia habla en Corintios, en Efesios, que somos soldados de Cristo. Y un soldado hoy está en Cali, mañana hoy está en Barranquilla, mañana hoy está en Tuluá, en cualquier parte. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿qué tenemos entonces que hacer para reconciliarnos con la sabiduría de Dios? Porque a veces nos peleamos con la sabiduría de Dios, no la entendemos. Uno, y parece reiterativo, conocimiento de Él, oración. Oración. Eso es lo único que nos salva. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que si Él hallará fe en la tierra. ¿Qué significa esa frase? Eso significa que si habrá alguien que haya tenido el suficiente conocimiento para que haya transformado vidas en el nombre de Jesús. Y todos sabemos que sí somos salvos, pero que en el cielo habrá galardones. Y uno dirán, ay no, pues a mí solamente con ver al Señor me basta. No digamos mentiras. Que uno quiere ir por más, ¿o no? ¿Amén? Uno quiere ir por más. 2, todo lo que nosotros busquemos en la sabiduría es en el nombre de Jesús. Es increíble que hasta las santeras, un estudiante me mostraba cuando fue a Cuba, las santeras aquí con la Biblia, con el tabaco, con todos los santos que ellos tienen, y aquí al lado de la iglesia. Te leen la Biblia, te hablan y creen en Dios. Creen en Dios. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, ya me vas a hablar de tu religión. Ya me vas a hablar del aleluya. No, pero eso le roban la plata a los pastores.
Porque dijo el mismo Señor Jesucristo, que cuando Él vino, Él iba a poner a unos en contra de otros. Porque es en el nombre de Jesús que solamente hay sabiduría y salvación. Todos creen en Dios, a su forma, todos creemos en Dios. Pero solamente en Jesús está la diferencia. Prestos a escuchar, prestos a obedecer y prestos a esperar. El conocimiento y la intimidad con Cristo nos lleva a escuchar, a aprender y a esperar. A esperar. Porque muchas veces uno ora por algo y Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me sale este trabajo? ¿Y por qué todavía sufro de esto? ¿Y por qué? Pero nos lleva prestos a escuchar, prestos a obedecer y prestos a esperar. ¿Estamos buscando realmente la dirección sabiamente y el conocimiento en el Señor? ¿Lo estamos haciendo en nuestra familia? Que es lo primerito que Dios nos va a pedir cuentas. No cuántas veces venimos a la iglesia, no cuántas veces ofrendamos, es importante. No cuántas veces diezmamos, es importante. Lo primero que nos va a preguntar, ¿y tu hijo? ¿Y tu hija? ¿Y ese padre? ¿Ese hermano? ¿Esa tía? Y que no nos pase como al profeta Ezequiel, que nos diga a Dios, vea, usted no le habló. Y nos va a salir allá cuando estemos delante del Señor, todo. Lo que dejamos y no dejamos de hacer. Lo que dejamos y no dejamos de hacer. Entonces la invitación en esta tarde es para que de verdad nos apropiemos de ese conocimiento en la palabra. Que de verdad pasemos con el Señor el tiempo necesario. Y uno, desde una persona que conozco, que uno pasa más tiempo con lo que le gusta hacer. Bueno, si no nos gusta orar, entonces pidámosle al Señor que nos dé esas fuerzas, que nos dé la capacidad para hacerlo. Amén. Entonces, nos comprometemos a buscar al Señor porque eso es lo que levanta una iglesia. Eso es lo que levanta a nuestra familia. Nos vamos a comprometer delante del Señor. Amén. Bueno. Entonces, ahí donde estamos, cerremos los ojos y vamos a orar. Inclinemos la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje, porque yo sé que ha tocado nuestro corazón, porque yo sé que lo que tú demandas, dice tu palabra, es que te busquemos, que anhelemos estar en tu presencia y que como fruto de ello nuestra familia, nuestro trabajo, esos anhelos y esos proyectos, tú los vas a bendecir y en su tiempo los vas a hacer. Porque ya los días se aproximan de tu llegada, Señor, y tú quieres que tu iglesia esté haciendo la labor, que es predicando tu palabra con conocimiento y con toda la sabiduría. Sigue con nosotros, amado Dios, y que tu Santo Espíritu nos gobierne y nos lleve de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén.